La persecución a un vehículo con migrantes indocumentados termina en un accidente mortal en el estado de Texas. El conductor, en su intento de escapar de la policía, choca contra una camioneta provocando la muerte de varias personas. ¿A dónde se va el dinero que aportan los migrantes indocumentados? Contribuyen pagando impuestos a este país, pero a cambio no reciben ni un solo centavo ni beneficios. Nuestra serie especial contra la gran mentira. El presidente Joe Biden recibe un segundo aire después de la jornada electoral en varios estados, pero ¿cuál es la situación del mandatario ante una eventual revancha contra el expresidente Donald Trump? Y llega el turno de Ivanka Trump para responder a las acusaciones de fraude en la Gran Manzana. Responde por el papel que ocupa en el imperio empresarial de su familia. Aumenta dramáticamente el nacimiento de niños contagiados con sífilis. ¿Qué provoca esta tendencia que podría traer serias consecuencias para los recién nacidos? No le gustan los narcocorridos. La alcaldesa de una ciudad fronteriza les declara la guerra y quieren poner multas para quienes escuchen este tipo de música. Pues iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con una tragedia en el estado de Texas. Un vehículo con varios migrantes indocumentados se estrelló contra una camioneta cuando escapaba de la policía, provocando que 8 personas perdieran la vida. Esto ocurrió al sur de la ciudad de San Antonio, Texas. Laura Ortega con todos los detalles. El trágico suceso ocurrió este miércoles cerca de las 6:30 de la mañana en la autopista 57 en Batesville, a unas 83 millas de San Antonio, cuando un presunto traficante de inmigrantes al volante de un auto Honda blanco intentó escapar de las autoridades. En su huida, colisionó de frente con una camioneta Chevy SUV, desencadenando una fuerte explosión que cobró la vida de 8 personas al instante, incluyendo las 2 personas que viajaban en la camioneta Chevy, 5 migrantes hondureños y el conductor de 21 años. De acuerdo con Chris Olivares, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, el sospechoso había evadido la oficina del sheriff del condado de Zavala y cruzó una zona prohibida para adelantar un camión de 18 ruedas antes de la fatal colisión. Las autoridades identificaron a los 2 ciudadanos estadounidenses que iban en la camioneta Chevy y que murieron calcinados como José Lerma, de 67 años, e Isabel Lerma, de 65 años, originarios de Georgia. Por el momento, las causas del accidente están bajo investigación y las identidades de los migrantes se darán a conocer una vez que se notifiquen a los familiares. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Continuamos con nuestra serie contra la gran mentira para desmentir una de las narrativas antimigrantes más arraigadas, que los indocumentados representan una carga pública y que no contribuyen a este país. A continuación le vamos a mostrar cuánto dinero aportan en impuestos y del cual tal vez nunca vean un solo centavo. En Washington, D.C., Alfredo Miranda con el siguiente reportaje. La narrativa antiinmigrante pretende generar estereotipos negativos. Entre otras acusaciones, responsabiliza a los inmigrantes indocumentados de ser una carga para el gobierno y de no pagar impuestos. Joel puede demostrar lo contrario. Hay una forma de cómo pagamos el impuesto con el Tax ID. Y ahí viene la hoja del reporte para pagar impuestos y al final pagamos el impuesto y no hay ningún beneficio, no hay algo que los apoye, que los ampare con un papel, y pagamos impuestos también en este país, aunque somos indocumentados. Las leyes de inmigración y las de impuestos no van de la mano. Cada ciudadano, residente, no residente, documentado, no documentado, que tiene ingresos en este país, es sujeto a la ley de impuestos. Eso es fijo. Independientemente si uno recibe beneficios sociales o no, uno es sujeto a pagar sus impuestos. De acuerdo a un reporte de la organización conservadora FAIR, los extranjeros indocumentados pagan $16.200 millones en impuestos federales, $15.200 millones en impuestos estatales y locales, haciendo un total de $31.400 millones anuales. Residentes y ciudadanos tienen derecho a muchísimas cosas que el indocumentado o la indocumentada no tiene. Es una nueva forma de esclavitud, ¿verdad? Ellos no le llaman esclavitud, no nos dicen esclavos, nos dicen ilegales, y ningún ser humano es ilegal.
Miles de millones de dólares que pagan los indocumentados en impuestos no retornan a los contribuyentes. Debido a su estatus migratorio, viven bajo las sombras de la deportación y por falta de un número de seguro social no pueden acceder a servicios sociales, vivienda, seguro médico, Obamacare y jubilación, servicios por los cuales pagan en su declaración de impuestos. Siempre he anhelado, digo yo, tener lo que es un social y no lo he tenido en 18 años. Yo creo que es injusto que si uno pues hace sus impuestos, podría ser beneficiado por medio de ese social, porque si yo tuviera un social, tuviera en otra posición. Por años, empleadores abusivos, conocedores de las limitaciones legales de los indocumentados, se benefician de estos, haciéndoles trabajar horas extendidas sin el pago de horas extras. Toman ventaja de esa condición del indocumentado o la indocumentada a tal punto que no les pagan muchas veces, les roban los salarios. Según el IRS, los contribuyentes indocumentados se beneficiarían con el pago de impuestos llegado el momento de regularizar su situación. Sin embargo, bajo el quebrado sistema migratorio no existe siquiera la posibilidad de que puedan hacerlo. Expertos recomiendan informarse sobre cómo beneficiarse de las leyes impositivas actuales. Existen las leyes que también que nos informan, que nos ayudan a descontar y a bajar esa información. Entonces, existe ese equilibrio. Hay que saber cómo poder tomar ventajas de esas leyes que también están a favor de la persona que tiene su ITIN. Pese a reconocer la necesidad de una reforma migratoria integral para resolver la situación de 11 millones de indocumentados, el Congreso parece estar conforme con el statu quo. Necesitan al pueblo, a esta gente, a nosotros nos necesitan indocumentados. Por eso no resuelven el problema migratorio en este país. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Las mentiras sobre la carga pública que representan los migrantes indocumentados también forman parte de una narrativa en la que la mayoría de los antagonistas se encuentran en la clase política. Veamos la otra parte de la historia con el comentario de Rolando Nicos. Rolando. José, gracias. Hoy vengo a contarles la historia de una película basada en hechos de la vida real que se llama El robo del siglo. Cuando muchos atacan a los inmigrantes, esos inmigrantes, como acabamos de ver, contribuyen con miles de millones de dólares a este país. Millones que nadie sabe a dónde van a parar. Quisiera que fuera una escena de película, pero no es así. Esto que llamamos con licencia satírica, El robo del siglo, está basado en hechos de la vida real, donde los protagonistas verdaderos, los héroes, son ciudadanos de pie, trabajadores que se levantan al amanecer para sacar a sus familias y al país adelante. En nuestra película, los personajes principales se llamarían José, trabajador indocumentado de la construcción; Juan, jornalero sin papeles con 20 años en los Estados Unidos; y María, niñera indocumentada de niños ajenos pero con hijos propios nacidos aquí. Y una película donde los antagonistas están disfrazados detrás de un sistema migratorio injusto y cruel. Donde los actores de reparto buscan tajada electoral aterrorizando a su base. La historia no es nueva. Es David contra Goliat, el chico contra el grande. En este caso, el inmigrante sin recursos y sin derechos, pero que se parte la espalda de sol a sol. Contra la furia de un país dividido que no sabe qué hacer con más de 11 millones de estas personas en limbo, trabajando y contribuyendo a las arcas del Tesoro Nacional, pero al que se le niega un estatus migratorio que termine con esta película de terror. Los malos de la película no son torpes, aunque sí miopes. Esos indocumentados a los que tanto temen no solo construyen sus casas, recogen sus frutas y verduras, procesan su carne, pero también contribuyen miles de millones de dólares a las arcas del gobierno. Se estima que el 50% de las personas indocumentadas hacen declaración de impuestos cada año utilizando un número de identificación personal llamado ITIN y contribuyen a la seguridad social, el Medicare y Medicaid a través de números del Seguro Social. Así, los inmigrantes indocumentados cada año pagan 18.600 millones al gobierno federal y otros 12.200 millones en pagos estatales y locales. Ahí lo tiene usted para que no se le olvide.
Los indocumentados contribuyen unos 30.800 millones de dólares cada año al gobierno y al día de hoy no hay interés en la clase política para resolver su estatus legal. Y lo que es más grave, una gran parte de estos ciudadanos indocumentados no recibirá los pagos de seguridad social cuando se jubilen. Si nuestra gente contribuye tanto dinero a las arcas del gobierno, salimos a averiguar dónde está ese dinero. Mira, Rolando, nosotros trabajamos para salir adelante, pero realmente no sabemos a dónde va el dinero que pagamos en impuestos. Y nosotros realmente lo que queremos es seguir trabajando y contribuyendo a este gran país. La verdad de esta película es que nuestros héroes están invirtiendo sangre, sudor, lágrimas y trabajo por este país, sin esperanza de recibir una solución migratoria y sin esperanza de recibir el día de mañana los beneficios ganados. Los héroes de esta película usan otro tipo de capa, otro tipo de máscara y otras armas para combatir al mal, y siempre trabajando en equipo como los grandes superhéroes. De acuerdo a expertos y estudios hechos, si esas personas indocumentadas obtuvieran su legalización en este país, se estima que sus contribuciones aumentarían en un 15 a un 20%, aún más sobre esos 30,000 millones de dólares de los que acabamos de hablar. José. Gracias, Rolando. Y aquí le tenemos a otro dato de cómo se beneficiaría económicamente el país si se logran acelerar los procesos migratorios. Solamente por los 7.6 millones de personas que esperan recibir una tarjeta de residente permanente, pero cuyos procesos están estancados, el país aumentaría por lo menos 3.900 millones de dólares en el Producto Interno Bruto, y eso solamente durante los próximos 10 años. Este estudio fue realizado por el Centro Bipartidista de Políticas. Y mañana los invitamos a ver más reportajes especiales sobre la situación de los migrantes indocumentados. Hablaremos sobre la ciudad de Santuario y la crisis humanitaria creada por un sistema migratorio que no funciona. Miles de migrantes llegan a estas ciudades, pero están siendo rechazados sin que se enfrente el problema real. ¿De qué se trata? Mañana no se pierda Contra la Gran Mentira aquí en su Noticiero Nacional. Cierre de edición. No se vayan, regresamos con más información, más noticias. Varias encuestas nacionales señalan que a un año de las elecciones presidenciales del 2024, los números aparentemente no favorecen al actual presidente Joe Biden. Por su parte, con todos los problemas legales que enfrenta su más desafiante contrincante Donald Trump, lidera las encuestas en algunos estados claves. Dayani López nos tiene más información. Dayani, buenas noches. José, muy buenas noches. Y sí, efectivamente, el presidente Biden se posiciona con al menos 5 puntos por detrás de Donald Trump en 5 de los 6 estados más importantes para llegar a la Casa Blanca. Sin embargo, expertos señalan que aún es prematuro dar por hecho un ganador, ya que las encuestas no son garantía de que Biden o Trump ganarán, pero sí reflejan el sentir y la preocupación de los votantes. A un año de que los votantes salgan a las urnas a elegir un nuevo presidente, Donald Trump aventaja con 49% al mandatario Joe Biden, quien registra un 45% entre los votantes registrados. Esto en una reciente e hipotética encuesta de CNN realizada por Server Reporting Services. Arrojan que gran parte del rechazo que se refleja en cuanto al presidente Biden es que lo consideran demasiado viejo. Otro sondeo realizado por The New York Times muestra al mandatario Biden detrás del expresidente Trump en los estados claves como Nevada, Georgia, Arizona, Michigan y Pensilvania. Sin embargo, el presidente Biden lleva una delantera en Wisconsin. El resultado de estos 6 estados determinará quién llegará a la Casa Blanca. Efectivamente, el desempleo es bajo, es menos de 4%. Efectivamente, la economía el mes pasado generó 150,000 nuevas plazas de trabajo, pero esas son las estadísticas. La realidad del pueblo, cuando vamos al supermercado y llenamos el carrito del supermercado con la canasta familiar, y la impresión que tiene el hombre y la mujer de a pie es que la inflación no ha bajado. El apoyo a Biden en la encuesta lo muestran significativamente más débil ahora entre varios grupos que anteriormente ganó por amplios márgenes y que fueron fundamentales para su elección en 2020. En el tema migratorio y la seguridad fronteriza enfrenta presión tanto de republicanos como de su base electoral. Me parece que tiene asignaturas pendientes la Casa Blanca y el Partido Demócrata y la campaña presidencial de Joe Biden.
Y analistas políticos señalan que en esos momentos también existe un porcentaje alto de votantes que han expresado que no quieren ni a Donald Trump ni a Joe Biden. Pronostican que habrá una campaña presidencial negativa y que lo único que les quedará a estos candidatos será atacarse uno al otro. José. Gracias, Dayanis. Este miércoles subió al estrado de una corte en Manhattan Ivanka Trump para testificar en el juicio civil por fraude fiscal que enfrenta a su padre y las empresas familiares. Ahí en la Gran Manzana, Ángela González nos tiene los últimos detalles de esta comparecencia. Bajo juramento, la hija mayor de Donald Trump, Ivanka, subió al estrado para declarar en el juicio civil por fraude corporativo en contra de Donald Trump, 2 de sus hijos y su organización. En su declaración admitió que ofreció los estados financieros de su padre a algunos bancos para el proyecto de su campo de golf en la Florida. Aunque fue amable en sus respuestas, también se mostró evasiva y dijo tener conocimiento limitado de los negocios de su padre. Pero la fiscal general de Nueva York piensa diferente y cuestionó su credibilidad. Su testimonio posa interrogantes sobre su credibilidad. La realidad es que basados en los documentos de evidencia, ella estuvo claramente envuelta en negociar y asegurar préstamos favorables a favor de la organización Trump, el señor Trump, sus hermanos y para ella misma. Al final del día, este caso es sobre estados financieros fraudulentos de los que ella se enriqueció y claramente no se puede distanciar de eso. Los números no mienten y pese a que ella fue muy amable, los hechos demuestran la verdad. A diferencia de sus hermanos Eric y Donald Jr., Ivanka no hace parte de los acusados en este caso. Un fallo de un tribunal de apelaciones la libró el pasado mes de junio. Aunque ella apeló la orden de testificar, el tribunal le ordenó presentarse. Ella es la última de los 25 testigos que presentó la fiscalía. La abogada de Trump, Alina Hava, dijo que el caso se basa en las declaraciones de un testigo dudoso como Michael Cohen. Ellos han fallado a probar lo esencial de este caso. Hemos tomado 3 años haciendo esto basados en un testigo como Michael Cohen, quien admitió bajo juramento que mintió y ha sido inconsistente su testimonio y debería ser investigado. La fiscalía busca una restitución de $250 millones y prohibirle a los Trump realizar negocios en Nueva York. Al final de la jornada, la Fiscalía General interpuso una moción para evitar que la defensa presente 3 expertos como testigos, lo que se deberá definir este próximo lunes. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y al parecer llegó el fin de la huelga de actores de Hollywood después de 2 semanas de intensas negociaciones. Los estudios y el comité del sindicato SAG-AFTRA han logrado un acuerdo tentativo de forma unánime, poniendo fin a los 118 días que paralizaron la industria del cine y la televisión. El acuerdo incluye protecciones contra la inteligencia artificial, mejores compensaciones, entre otros. En más información, Estados Unidos realizó un ataque aéreo en el este de Siria contra una instalación vinculada a las milicias respaldadas por Irán. El Pentágono anunció que 2 cazas F-15 atacaron un depósito de armas vinculadas a la Guardia Revolucionaria israelí, en respuesta a una serie de ataques contra bases estadounidenses en la región en las últimas semanas. Regresamos después de esta breve pausa con más información. Tengan con nosotros. Aumentan los casos de sífilis en bebés recién nacidos, el más alto registrado en los últimos 30 años. No más narcocorridos. La alcaldesa de Tijuana, Baja California, no quiere ese tipo de música en su estado. Le diremos por qué al regresar. Hay alerta en el país por el aumento de casos de sífilis en recién nacidos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en el 2022 más de 3.700 bebitos nacieron con sífilis congenital, lo que representa un incremento del 32% en comparación con el 2021, una escalofriante cifra 10 veces mayor que la registrada hace tan solo 30 años. Según la CDC, las madres fueron diagnosticadas con esta enfermedad durante el embarazo, pero no recibieron el tratamiento adecuado. Y este miércoles se registró una fuerte explosión en una planta química en una zona rural del estado de Texas. Según las autoridades, el incendio se desató debido a un accidente con una montacarga, donde resultó con quemaduras leves el conductor. El hecho llevó a la evacuación de los residentes en un radio de 1 milla y obligó al cierre de varias escuelas. Afortunadamente, todos los empleados de la planta fueron localizados y el incendio fue controlado. En México, la alcaldesa de Tijuana, Baja California, busca prohibir los llamados narcocorridos. Montserrat Caballero pretende imponer multas de hasta $68,000 a quienes hagan apología al delito por medio de música, videos o imágenes en eventos públicos. La iniciativa busca mitigar la problemática de seguridad en el estado y garantizar una vida sin violencia a la población
El dinero recaudado de las multas sería utilizado para la prevención y tratamiento de adicciones. No se vayan, tenemos más con cierre de edición en cuestión de minutos. Celebran Día de Muertos decorando cráneos humanos en Bolivia. La historia, las imágenes, los detalles al regresar. Si usted es amante de la pizza, se debería probar una en donde el ingrediente principal es una serpiente. Se trata de una inusual creación de la marca Pizza Hut, pero en Hong Kong, que contiene carne de víbora desmenuzada. Otros ingredientes tradicionales la acompañan. La pizza de 9 pulgadas estaría disponible hasta el 22 de noviembre, desafiando las papilas gustativas de los comensales más atrevidos. Y en Bolivia, decenas de personas llenaron los cementerios para celebrar su Día de Muertos. Los devotos realizaron la tradicional fiesta bendiciendo calaveras nanitas, como le llaman. Se trata de verdaderos cráneos de sus familiares a quienes recuerdan decorándolos con flores y los objetos favoritos de sus fallecidos. Esta práctica es fusión de creencias católicas e indígenas de las tribus aymaras y quechuas. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Los esperamos mañana en cierre de edición. Yo soy José Armando Ronstadt. A continuación, en vivo.